Estamos en el programa Pasaporte al Cielo. Jesús nos dejó la Biblia con las instrucciones de cómo ir en este viaje especial a las mansiones celestiales. Y hoy estaremos estudiando con el pastor Eric Yáñez acerca de la Biblia, las instrucciones para ir al cielo. Vamos a estar estudiando hoy acerca de la profecía, interpretación profética. Así que quédate con nosotros para estudiar la Biblia acerca de la profecía. Antes tengamos una palabra de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, queremos que tú estés con nosotros ahora al estudiar tu Biblia. Que tu Espíritu Santo nos dé la sabiduría para entender tu mensaje. Bendice al pastor Yáñez que nos va a dirigir en el estudio. Rogamos que tú bendiga a nuestra audiencia en cualquier necesidad que puedan tener. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Estamos hoy con el pastor Eric Yáñez. Él nos visita desde México, está aquí en Puerto Rico en una campaña especial de evangelismo. Y aprovechamos para entrevistarlo y llevarle un programa especial para ustedes, nuestra audiencia de Pasaporte al Cielo. Así que, pastor Yáñez, por favor, un saludo a nuestra audiencia. Claro que sí, me da mucho gusto estar ahí en sus hogares, llegar hasta ustedes a través de este programa Pasaporte al Cielo, y me da mucho gusto estar aquí en Puerto Rico. Gracias por la invitación de hoy. Un placer, pastor. Pastor, entrando ya al tema de hoy, ¿dónde podemos encontrar seguridad con los eventos que están ocurriendo ahora, los eventos futuros que están por ocurrir? Muy bien, la palabra de Dios es nuestra seguridad y vamos a ir a ella en Daniel capítulo 2, versículos 1 y 2, lo cual te voy a pedir que por favor puedas leerlo. Dice Daniel 2, versículos 1 y 2. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños, y se perturbó su espíritu, y se le fue el sueño. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos, para que le explicaran sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Aquí vemos a Nabucodonosor, el rey de Babilonia, que recibe un sueño de parte de Dios. Y se angustia. Eso es lo que generalmente genera en el corazón humano las cosas que están por venir. Y cuando nosotros vemos a nuestro alrededor el panorama mundial, nos podemos identificar con el rey. Sí. Empieza a haber mucha incertidumbre, mucha inquietud sobre lo que está pasando y sobre lo que todavía está por pasar. Hay gente que tanto para la vida cotidiana como para los acontecimientos mundiales que se muestran alrededor, sigue la tendencia del rey Nabucodonosor. Dice el texto que él se perturbó y una vez perturbado mandó llamar a magos, astrólogos, sí, adivinos, y mucha gente quiere encontrar esa seguridad allí. Esa tendencia humana sigue al parecer muy vigente. Actualmente, sí. Así es, pero nuestra seguridad debe radicar en la palabra de Dios, porque la misma palabra de Dios nos evidencia qué pasó con este asunto del rey y qué pasó con los magos, con los adivinos, con los astrólogos. Y vamos a ver ahí algunos textos de la escritura. Justamente ahí estamos en el libro de Daniel y vamos a leer el capítulo 2, versículo 27. Dice que Daniel le contestó al rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. ¡Qué tremendo! No hay nadie, no había nadie de ellos. Mucha gente, sí, mucha gente hoy busca la Biblia y busca empatarla con Nostradamus, con el calendario maya, con esoterismo, con cábala, y tratan de empatar la revelación de Dios con todas estas cosas que están allí a la mano, pero dice claramente que Nabucodonosor mandó traer a los adivinos, a los magos, a los astrólogos, pero nadie tuvo la capacidad. Incluso para la vida cotidiana, el horóscopo y cosas por el estilo, sí, la gente lo busca ante esta ansiedad, ante esta angustia por el futuro, pero la palabra de Dios es clara. Los los adivinos, los magos y los astrólogos no son sabios para estas cuestiones. No tienen nada que ver con la revelación de Dios, y de hecho la Biblia dice en Deuteronomio 18, versículos del 10 al 12,
que esto es abominación para Dios. Exactamente. Que la adivinación, la hechicería y todo lo que tenga relación con ellos es abominación para Dios. Y Pablo en Gálatas capítulo 5, versículos del 19 al 21, cuando describe todos los frutos de la carne, dice que también está ahí incluida la hechicería y cosas semejantes a estas, la adivinación y cosas semejantes a estas, y dice que los que practican tales cosas, y es muy categórico, no heredarán el reino de Dios. De tal forma que la Biblia, la palabra de Dios, no tiene nada que ver con todas esas cosas que andan por allí alrededor y que a veces tratamos de justificarlas y de que tengan algún sentido en común. La Biblia, la palabra de Dios revelada, no tiene nada que ver con ninguna de ellas. No son fuente de autoridad. Entonces, pastor, ¿dónde podemos encontrar seguridad? ¿Dónde podemos encontrar revelación y profecías que vienen de Dios? Muy bien. El apóstol Pedro contesta a esa pregunta. Y vamos a ver lo que él nos dice en la segunda carta que escribe, capítulo 1, versículo 16. Perdón. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Excelente. Sí. Sin fábulas artificiosas. Sí. Sin fábulas artificiosas. Versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Hasta el 21. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Muchísimas gracias. En Daniel capítulo 2 se repite básicamente este principio. Ajá. La profecía no es de interpretación privada. Sí. La profecía no fue traída por voluntad humana. Los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados. De tal manera que toda la profecía y la seguridad que nosotros podemos encontrar, la encontramos en esta palabra profética, la santa palabra de Dios, las Escrituras. Sí. Dios capacitó a los profetas a través de su Espíritu, y el capítulo 2 de Daniel hace referencia en varios versículos a que Dios es quien revela los misterios, a quien Dios es quien revela todos estos acontecimientos que están descritos en su palabra. Sí, Daniel 2:19 dice, por ejemplo, el secreto fue revelado a Daniel en visión. Daniel 2:22 dice, Dios revela lo profundo y lo escondido. Daniel 2:28, pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Y Daniel 2:45, tengo que pasar la página, nos dice, de la manera que viste que del monte fue cortado una piedra, dice, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero. Amén. Sí, Dios revela su palabra. Esa es la clave, Dios revela. Dios ha dado a los profetas la palabra profética más segura, y hacemos bien en mirar a ella. Dios nos revela sus secretos. Amén, gloria a Dios. Pastor, hay tantas formas de interpretar las profecías. ¿Cuál es la correcta entonces? Vamos a ver hoy algunos principios generales que se aplican a cualquier texto de interpretación profética. Bien. Y el primero, por más redundante que parezca, es básico, es fundamental. Y se trata de que si la palabra de Dios no es de interpretación privada, no vino por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, y si esa palabra profética más segura se encuentra en las Escrituras, quiere decir que la guía tiene que ser bajo la dirección del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu de Dios nos guía, podemos entonces entender con sabiduría y con claridad el mensaje. En el libro de Daniel, en el mismo relato del capítulo 2, se menciona precisamente este acontecimiento. En los versículos 17 y 18 leemos lo siguiente. Luego se fue Daniel a su casa, hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordia del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con otros sabios de Babilonia. Así es.
ante la reacción del rey de buscar quién interpretara su sueño, Daniel es convocado y Daniel se reúne con sus amigos para pedir la dirección de Dios. Sí. No es básicamente por una interpretación privada de Daniel, sino que Dios es quien le mostró. Y Pablo, el apóstol Pablo, en la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículos 13 en adelante, nos recuerda lo siguiente: de estas cosas hablamos, no con palabras enseñadas por la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. El Espíritu Santo es la clave en este asunto para dirigirnos con sabiduría, no con las filosofías humanas, no con las palabras humanas. Tiene que ser con lo espiritual. De tal manera que ese es el primer principio básico: buscar con sinceridad la dirección de Dios. Ok, entonces, pastor, la Biblia también contiene muchos relatos que algunas personas consideran ficción. ¿Cómo podemos explicar esos relatos? Muy bien. Justamente con el capítulo 2 de Daniel podemos dar un ejemplo. Ajá. Hay que recordar que estamos hablando de principios. Okay. En capítulo 2 de Daniel, el versículo 1, leemos lo siguiente. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños, y se perturbó su espíritu, y se fue el sueño. Muy bien. Aquí la Biblia nos introduce un relato que sucedió en un tiempo y forma, y nos habla de personajes históricos que realmente existieron. La Biblia está lleno de relatos de esta naturaleza. Sí. Y cuando la Biblia contiene relatos de este tipo, hay que entenderlos, válgame también la redundancia, pero si son relatos históricos, hay que entenderlos como relatos históricos, como que sucedieron históricamente. Sí. No son alegorías, no son fábulas. Cuando la Biblia los presenta de una forma histórica, son historia. Okay. La historia atestigua que realmente existió un rey Nabucodonosor que era famoso por construir los jardines de Babilonia, que fue famoso porque fue uno de los principales, o fue el principal monarca del imperio babilónico o neobabilónico, que nació en el año 630 y que gobernó del 630 al 562 antes de Cristo. Es decir, estamos hablando de un personaje que real existió en la historia, sí, real. Lo mismo que el profeta Daniel, no son alegorías, no son historias. Cuando la Biblia presenta relatos de esta naturaleza, hay que entenderlos así. Sí. Lo histórico es histórico. Y entonces, ¿qué pasa con los símbolos? ¿Cómo se explican los símbolos? Muy bien. Los símbolos también están llenos, sobre todo en relatos como el libro de Daniel, ajá, el libro de Apocalipsis. Son libros, sí, que contienen muchos símbolos. Sí. En el relato del capítulo 2, nosotros vemos con claridad que hay un episodio histórico. Sí. Está describiendo una historia. Sí, del sueño del rey, la presencia del rey. Ajá, pero lo que sucede alrededor es historia. Sí. Es decir, el rey manda llamar los magos y los astrólogos, se turba sus pensamientos, manda a traer a Daniel. Sí. Todo eso es un relato histórico. Sí. Pero el contenido de la visión, sí, o del sueño es simbólico. Okay. Ahí la Biblia claramente nos hace la diferencia para que nosotros podamos entender cuándo se trata de un relato histórico y cuándo se trata de un relato que está cargado con símbolos. Sí. Lo que es histórico, lo que es simbólico. Y ahí encontramos una estatua, okay, encontramos una imagen, encontramos metales, sí, y vamos a ver que hay un ejemplo interesante al respecto. Cuando la Biblia habla de símbolos, hay que encontrar su significado dentro de la Biblia. Ella misma nos explica los símbolos. Ella misma nos explica a qué se refiere, okay, o qué quiere decir con cada uno de esos símbolos. Uno de los símbolos que encontramos, por ejemplo, aquí en Daniel,
capítulo 2, se encuentra en el versículo 34. Leo así, pastor. Estaba mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Ahí tenemos un símbolo, la piedra. Ajá. Vamos a explicar a continuación justamente qué es lo que la Biblia, tenemos que buscar dónde la Biblia habla de piedras para entender su significado. Y vamos a ver Primera de Pedro capítulo 2, versículo 4. Dice, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Perfecto. ¿De quién está hablando aquí como la piedra? De Jesús, piedra viva. Piedra viva. ¿Quién es la piedra? Es Jesús. Sí. Vamos a ver Deuteronomio, por ejemplo, también el capítulo 32, porque ahí vamos a encontrar una referencia más. Sí, aquí Deuteronomio capítulo 32, versículo 18. De la roca que te creó te olvidaste. Te has olvidado de Dios tu creador. ¿Quién es la roca? ¿Quién es la piedra? Dios el creador. Dios, Sí. el creador. Muy bien. Vamos a ver dos ejemplos más. Uno está en segundo libro de Samuel. Sí. Vamos a leer ahí el capítulo 22, el versículo 47. Dice, viva Jehová y bendita sea mi roca, y engrandecido sea el Dios de mi salvación. Muy bien. Nuevamente vemos quién es la Jehová. piedra. Es Dios. De Sí. tal manera que, y el capítulo 2 de Daniel, en el versículo 44, nos aclara lo siguiente. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. De tal manera que la piedra hace una referencia clara a Dios, a Jesús y al establecimiento, lo dice con claridad, de su reino. Magnífico, pastor. Así que vimos que hay partes históricas y partes simbólicas que se explican según la Biblia misma. Los símbolos y sus significados los encontramos a través de la palabra de Dios, y esto ha sido solo un ejemplo de lo que podemos hacer con todos los símbolos que encontramos en esos relatos. Ok. Queremos recordarles que estamos organizando un retiro espiritual para ustedes, nuestra audiencia, en octubre del 2018. Llame o escriba. Y también que estamos organizando unas excursiones a tierras bíblicas. Si quiere caminar por donde Jesús caminó, llame también y confirme para que pueda ir a tierras bíblicas este año 2018 también. Pastor, continuando con el estudio acerca de la interpretación de la Biblia y las profecías, ¿qué otro principio de interpretación podemos estudiar? Correcto. El principio es que la profecía se interpreta a través de la historia. Okay. Y vamos a ver al respecto Daniel capítulo 2 en el versículo 36, por favor. 36, 37 también. Muy bien, Daniel 2:36. Este es el sueño, también la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Muy bien. Ahora, en la parte final del versículo 38. Dice, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Muy bien. Está el profeta Daniel delante del rey y le dice, tú eres aquella cabeza de oro. Sí. De tal forma que esto marca el inicio de la profecía. Vamos a ver el versículo 39 también. Sí, dice, y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Bien. ¿Y el 40? 40 dice, y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Perfecto. El rey Nabucodonosor es, y su reino, Babilonia, dice, es la cabeza de oro. Ajá. Así se lo dice Daniel, tú eres aquella cabeza de oro, pero después de ti viene otro reino, y luego un tercer reino, y luego un cuarto reino. Sí. De tal forma que aquí podemos deducir bien simple que si la profecía comienza con Nabucodonosor y en los días del rey Nabucodonosor y se va dando una sucesión de reinos, eso tiene que ver con acontecimientos que se van desarrollando a través de la historia. Pero además la profecía termina en el versículo 44. Bien, dice,
Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Ese reino del que habla el versículo 44 es el reino de Dios, Amén. Es el establecimiento del reino de Dios. Y la pregunta aquí obvia es, ¿ese reino ya está en vigencia o es un acontecimiento que todavía está en el porvenir? Sí. Quiere decir que sí, la profecía comenzó allá con Nabucodonosor y el establecimiento del reino de Dios todavía lo tenemos hacia el futuro. Sí. Entonces, ¿por qué decimos esto que lo tenemos hacia el futuro? Porque todavía estamos en un mundo de dolor, sí, de sufrimiento, todavía ese establecimiento del reino, ese reino que se promete en las Escrituras, todavía no lo estamos viviendo. De tal forma que si empezamos allá en el año 500 antes de Cristo, y hay 500, 600 antes de Cristo, y ahora estamos viendo todavía hacia el futuro, quiere decir que la profecía se va desarrollando a través de toda esa etapa histórica. Sí. Hay profecías que están o que han encontrado su cumplimiento a través de la historia, y por supuesto hay profecías que se están dando en nuestros días y que quedan todavía para el futuro. Esa sucesión es muy importante porque hay algunas tendencias de mirar hacia la profecía como que todo ya pasó. Okay. Como que todo es historia, como que todo pasó allá en el tiempo de Daniel, o los críticos ni siquiera hablan del tiempo de Daniel, hablan de, sí, no pueden negar que son relatos históricos, pero los atribuyen a cosas que pasaron, válgame la redundancia, en el pasado, sí. Y todo lo aglutinan hacia allá, hacia atrás, todo ya pasó, no tiene nada que ver con nuestros días, pero la Biblia no está diciendo eso. Sí. Entonces, ese principio no puede ser correcto. Hay otros que ponen todas las profecías en un paquete hacia el futuro. Como que nada hubiera pasado. Como que nada hubiera pasado. Sí. Y la Biblia tampoco está diciendo eso, porque es clara que el arranque de la profecía se dio en los días de Nabucodonosor. Y él explicó que era Nabucodonosor, sí. Y Daniel dice que la interpretación es de Dios, y que es correcta, que es verdadera, que es fiel. Por lo tanto, el principio tiene que ser este principio de interpretar a través de la historia. Es un principio bíblico para interpretar la Biblia. Hay eventos que ya ocurrieron y eventos que están por ocurrir. Así es. Es la interpretación correcta. Pues gracias, pastor. Okay. Esto es un ministerio de sostén propio, el que produce este programa para ustedes. Así que si le ha parecido bueno y quiere cooperar con nosotros, pues háganos llegar su donativo a la información que aparece en pantalla. Siempre queremos recordarle que somos miembros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, y cualquier otra pregunta que usted tenga puede ir a nuestras congregaciones en Puerto Rico. Hay una en cada municipio. Vaya, pregunte por el pastor, por el anciano, y lleve su pregunta, su preocupación. Ya les mencioné el retiro, así que llame para apuntarse para el retiro, y el viaje a tierras bíblicas. Queremos que usted vaya también, tenga su oportunidad de ir al camino que Jesús caminó. Así que, pastor, queremos ahora tener una palabra final y que nos dirija también en oración en este momento. Muy bien, recordemos entonces que Dios se revela únicamente a través de su palabra, que hemos dicho también acerca de los métodos de interpretación, que hay que buscar su dirección y su guía, que lo que es histórico, o lo que aparece como histórico es historia, que los símbolos se interpretan a sí mismos a través de la palabra de Dios, y ella nos da los significados, y también hemos hablado de que el método correcto es a través de la historia, porque todos estos principios derivan de la misma palabra de Dios. De tal manera que, mis queridos amigos, les invito a estudiar las profecías, a mirar a esto como una antorcha, a mirar, a poner nuestra atención allí y a pedir la dirección del Espíritu Santo para encontrar los planes que Dios ha revelado para nosotros. Muy bien. Vamos a orar. Querido Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias porque eres bueno con nosotros y porque revelas tu palabra para que podamos conocerla. Pon de tu Espíritu Santo en nuestras vidas y en nuestros corazones para mirar a ella y para poder comprender lo que pasa a nuestro alrededor, lo que está por venir, pero sobre todo para que podamos estar listos para ser parte de ese reino. Amén. Nos ponemos en tus manos y lo pedimos humildemente en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Dios les bendiga. Será hasta la próxima.